Bueno, pues vamos a buscarles nuestro sitio. Vamos a buscar nuestro sitio. Yo sé que estamos muy como disfrutando del tiempo, ¿no? Disfrutando del compañerismo. Muy bien. Pues vamos a empezar con una palabra de oración. Y luego viene Tomás para guiarnos en unas canciones nuevas, aunque él va a cantar en inglés. Tenemos la letra en español, podemos intentar cantar a la vez con él. Pero vamos a empezar con una palabra de oración. Entonces, Marcos, ¿estás dispuesto a orar? Sí. Muy bien, pues adelante. Señor, gracias por el día que nos has dado hoy, por la reunión que hemos tenido todos juntos, Señor. Te pido, por favor, que nos ayudes a alabarte con todo nuestro corazón y que el día de hoy sea de provecho y que podamos seguir teniendo estas reuniones contigo y todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues viene Tomás y también Alfonso para dirigirnos unas canciones, unas alabanzas, y luego viene Edgardo directamente después para tratar con lo que son el estudio. I'll tell them I'm going to sing the choruses a couple times first. Gideon, you want to continue to translate? Oh, yeah, awesome. All right. So I was told that you don't know these two songs. Me dijeron que no sabéis estas dos canciones. If you do, great. Si lo conoces, perfecto. But if you do not, I'm going to sing the chorus a couple of times, and the words will be in Spanish on the screen. I'll be singing them in English. Va a cantar, si no lo sabes, va a cantar el coro algunas veces y la letra va a estar en español, él va a estar cantando en inglés. And as you learn the tune for the chorus, Mientras que vas aprendiendo la melodía del coro, then you can start singing along with me. Si quieres puedes seguir cantando junto a nosotros. So this is the chorus of the first song. Este es el coro de la primera. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious days. So that's how the chorus will go. Así va el coro. So as you get familiar with it, please sing along. Mientras que te vas familiarizando, por favor, canta con nosotros. This is meant for us all to participate in. Es para que todos participemos. So would you stand as we sing together? Vamos a ponernos bien. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. For the verse. And I was buried. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my
made. And I was breathing, but not alive. All my failures I tried to hide. It was my turn till I made you. You called my name. You called my name, and I ran out that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name, and I ran out that grave, out of the darkness into your glorious day. Now your mercy. Now your mercy has saved my soul, and your freedom is all that I know. He only made new, Jesus, when I met you. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. I needed rescue, sin was heavy, the chains break out the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, now you call me a citizen of heaven. And I was broken, you were my healing, your love is the air I'm breathing. I have a future, my eyes are open, so when you call my name, I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. And so now I'm going to teach you the chorus of the next song we'll sing. Ahora viene el coro de la siguiente canción. As I sing it, and you feel comfortable singing it, please join in singing it with me. Mientras que yo la canto y os sentís cómodos cantándola, unirse, por favor. So holy, there is no one like you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And we'll sing holy again. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those
worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. And holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus the name. Jesus the name above every other name. Jesus the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. You guys may be seated. Yeah. Oh, it's him. Yeah, he doesn't need you to translate. You can, it'll make it easier. No, just wait. I'm good. Yeah, He's yeah. got this. It's not about ease. So, pues buenas, me llamo Edgardo. Van a notar que mi español no es de España. Soy de Puerto Rico, nací ahí y me mudé a Massachusetts cuando tenía 8. So me disculpan si hay algo que dije mal o no entienden o hablo diferente. Ya lo digo del principio, que el español es diferente. Hasta estuve en un restaurante y fui solo y le pedí un jugo de China.
y ella me como que miró y yo, ok, un jugo de naranja. Porque y otras cosas, ustedes lo llaman un coche, pero un carro, un coche para nosotros es donde tú empujas el bebé, ese es el coche. Pues va a haber cosas en la enseñanza, en la charla que va a haber diferente y si veo que los ojos de ustedes hagan algo, pues paro, me hacen la pregunta y continúo. Pero estamos aquí para hablar de razones de por qué podemos confiar en la palabra, en las escrituras de Dios. Y esto es algo importante. Si vimos en la charla anterior, TJ Tomás citó tantas pasajes, textos de la escritura, que si uno no tiene confianza en la escritura, todo lo que él dijo no importa, porque todo lo que él dijo está basado en la escritura. So necesitamos tener una confianza para empezar ahí en la escritura, para que todo lo que nosotros aprendemos, enseñemos sobre la escritura pueda venir de nuestra confianza en ella. Como cristianos, la escritura es lo que nos gobierna porque es la palabra de Dios. Pero antes de empezar, en cualquier estudio tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué debemos estudiar la palabra? ¿Por qué debemos estudiar el mundo, la tierra? ¿Por qué debemos estudiar lo que sea? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? Pues la Biblia nos da por lo menos 3 razones, nos da más, pero por lo menos 3 razones de por qué debemos estudiar la escritura. Primero, vemos que en la Biblia, vemos que Dios es comunicativo, Él habla. Para conocer a Dios hay que escuchar sus palabras. Yo le puedo decir, yo tengo 2 hijas, le puedo dar las fechas cuando nacieron, las puedo escribir, le puedo dar todos los detalles de mi hija. Pero si le pregunto después, ¿ustedes las conocen? Pues conocen datos, conocen información de ellas, pero ustedes no las conocen. Para conocerlas, ustedes tienen que comunicarse con ellas. Que ellas hablen tengo una de 14, una de 1, si ella empieza a hablar hay algo que pasó. Pero para que ustedes las conozcan, ellas tienen que hablar y comunicarse con ustedes. La primera razón en la cual debemos estudiar la escritura es porque entendemos que Dios nos habla a través de ella. Y nosotros queremos conocer a Dios. Segundo, la palabra nos dice que el pueblo, la gente de Dios es una gente del libro. Yo no sé si ustedes han pensado sobre esto. Yo no tengo nada contra películas que sean cristianas o shows que sean cristianos. Pero, ¿qué fue lo que Dios nos dejó? Pónganse, Dios es Dios, Él pudo hacer lo que quiera. Pero Él no nos dejó una foto. Él no nos dejó una película. Él no nos dejó un CD o un 8-track o lo que sea. Él nos dejó su palabra. Él dice que el pueblo, sus hijos, entiendan su palabra. En Deuteronomio 8, Él nos dice que su palabra es vida. Y si se acuerdan, Deuteronomio 8 fue la cita a la cual Jesús citó cuando fue tentado en el desierto. Que la palabra de su Padre es la comida de Él, lo que lo sostiene. Hay una parte en el libro de Amós, no sé dónde lo pongo el acento, Amós, que uno de los juicios que Dios le va a mandar a su pueblo, porque no lo están siguiendo y no están siendo obedientes. Pónganse, ok, Dios tiene todo poder, Él puede mandar lo que quiera para juzgar a su pueblo, puede traer una tormenta, puede traer un tsunami, puede traer un huracán, puede traer pónganse lo que quieran de pensar para juzgar a su pueblo. ¿Tú sabes lo que Él le dice que le va a mandar para juzgarlo? Él le dice, yo le voy a quitar mi palabra. Ustedes no van a escuchar de mí. La palabra es tan importante para el pueblo de Dios que Dios le dice, parte de mi disciplina para ustedes es que yo me quede callado. Y yo entiendo esto, yo no sé
yo me imagino que todos aquí fueron hijos o hijas perfectas o perfectos, nunca hicieron nada, siempre eran obedientes, pero yo no era así. Y yo tengo un hermano mayor, Miguel, él me lleva 4 años, y Miguel, no me acuerdo, a la edad de 15, 14, algo así, quería coger pantallas, tener pantallas. Pues mi mamá le dijo, si abuela dice que sí, tú puedes coger pantalla. Ella pensando que mi abuela nunca en su vida iba a decir que te puedes dar una pantalla. Pues Miguel va, abuela, y que una pantalla, un earring, sorry, sí, okay, así, okay, no, una pantalla no así, una pantalla, pendiente, ok, pendiente, ¿ves? él quería un pendiente, y ella pensando que abuela nunca le iba a decir que sí, pero Miguel va a abuela, y que le dice abuela, pues claro que sí, pues él coge el pendiente, y yo 2 años después, pues mami, pero yo quiero mi pendiente. Y ella me dice, pues, ve y habla con abuela. ¿Y qué es lo que me dice abuela? Que no. Y yo, pero ¿cómo que si Miguel? Y yo, pues me dijo que no. Pero yo, como no era como un niño como usted, yo me hice el mismo roto. Yo cogí la aguja y me lo hice en los 2 lados. En esta me la hizo solo y en esta no pude, lo hice una vez y no pude, eso tuve que ir a la amiga de al lado y ella me lo hizo. Pero digo esto, la disciplina que mi mamá me dio, ¿tú sabes lo que ella me hizo? Se quedó callada por 2 semanas. No me habló, ella no me dio, no me gritó, ella se quedó callada. Yo prefería que ella me diera con la chancleta, sea lo que sea, pero ella se quedó callada. Y eso fue uno de los juicios que Dios le dio a su pueblo, porque la palabra de Él es tan importante que Él se quedó callado. El pueblo de Dios es un pueblo la gente de Dios es una gente que escucha su palabra. Y la tercera razón en la cual debemos estudiar la palabra de Dios es porque es lo único que nos salva a través del Espíritu Santo y la obra de Jesús. Leemos en Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por dónde viene la fe? Por escuchar y oír la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra de Dios, ¿cómo va? El apóstol Pablo dice, ¿cómo va a venir la fe? Y yo estoy estudiando con los jóvenes en la iglesia, Romanos, y el contexto de este texto, él acaba de citar Deuteronomio, en la cual él dice, Dios le dice a Moisés que la palabra está cerca de ti. ¿Y cuál era la palabra? La ley que le estaba dando. Pablo dice que la palabra de Dios es lo que brinda, lo que trae la salvación. Por lo menos ahí tenemos que por la palabra tenemos 3 razones en las cuales la debemos estudiar. Es importante, conocemos a Dios por ella, el pueblo de Dios vive por ella y nos da salvación. Pues, ¿cómo la debemos estudiar? Y para dar una ilustración, le quiero preguntar a ustedes, denme unas cuantas diferencias entre un médico de medicina y lo tengo aquí en español, un patólogo. ¿Cuáles serían diferencias? ¿Conocen qué es un patólogo? Un doctor que él es el que obra en alguien muerto. Él es el que autopsies. Forencia. ¿Cuáles son diferencias entre un doctor de medicina que ve a los enfermos y un doctor patólogo que ve a los muertos? Claro, hay unas diferencias que son tan superficiales que todos los conocen, pero ¿cuáles son? No te tienes que poner nervioso porque no se te va a ¿Algo más? ¿Qué más? Que no habla. El muerto no habla. Uno estudia la vida y el otro estudia la muerte. Ok. Uno tiene que sanar y el otro no. ¿Sí? Pues sí, vemos que
la gran diferencia viene en el paciente, ¿no? Un paciente está vivo y un paciente está muerto. Y en la diferencia también viene la autoridad. Porque en el paciente vivo, el paciente tiene la autoridad sobre el doctor. Él elige su doctor. El doctor a veces le dice, mira, chequéate esto aquí. Pero el paciente puede decidir si yo me quiero chequear o no me quiero chequear, si me quiero tomar la medicina o no me la tomo. El paciente hasta puede llamar lo tengo aquí, denunciar hasta el médico si ocurre algo. Pero el paciente muerto no tiene ninguna autoridad. Él ni sabe lo que le está ocurriendo a su cuerpo. Y a veces, y les doy esta ilustración porque tenemos que preguntar, ¿qué tipo de paciente es la palabra? Nosotros somos unos doctores médicos en la cual la palabra, que es el paciente, tiene la autoridad sobre nosotros. O somos un patólogo que nosotros tenemos la autoridad sobre la palabra. Y para entender esto, hay que preguntar, ¿la palabra está viva? ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Leemos por lo menos 2 versículos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intentaciones del corazón. La palabra es viva. Otro más, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando estudiamos la palabra de Dios, hay que estudiarla como si fuéramos doctores, pero un doctor de medicina entendiendo que el paciente tiene toda la autoridad. El paciente es que dicta cómo vamos a practicar nuestra obra, no como un patólogo. La palabra no está muerta. Hay muchos que tienen... ¿Sabes quién trata la palabra de Dios como algo muerto? Los demonios, Satanás, que en Santiago nos dice, ellos conocen la palabra, pero no la tratan como algo vivo. Nosotros como cristianos tenemos que tener una postura en la cual la palabra tiene la autoridad y no nosotros. Por lo menos le he dado 3 razones en la cual por qué debemos estudiar, cómo estudiarla, y ahora llegamos al tema de nuestra charla. Razones para confiar en la palabra de Dios. Para empezar, darle las razones, tengo 3. Mi mamá se llama María Rodríguez. Ya he dicho que tengo un hermano mayor, Miguel. Tengo también un hermano menor, Josué, que me lleva 7 años menor. Ustedes tengan padres, hasta tienen hijos, tienen hermanos. La pregunta que les puedo preguntar a ustedes es, ¿cómo ustedes están ciertos de que tu mamá o tu papá es tu mamá o tu papá? ¿Cómo pueden estar ciertos de que tu mamá es tu mamá, o que tu papá es tu papá, o que tu hermano es tu hermano, o que tu hermana es tu hermana? ¿Cómo puedes tener esa ciertidad? ¿Cómo? ¿Pueden responder? ¿Qué razones podemos dar? Me veo igual. Yo me veo igual que mi papá. Ok, algo físico, tenemos algo similar. Una prueba de ADN. Prueba de ADN, sí. Documentos. Sí. Documentos. ¿Algo más? Nombre, el apellido. ¿Qué más? ¿Qué podemos dar como razones? Testigos. ¿Mm? Testigos. Testigos.
Podemos ir y llamar al doctor. Doctor, yo sé que en 1990 yo estaba allí. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, pero testigo. La voz oye igual, a veces. Sí, ok, pues tenemos no solo algo físico, pero hablamos o tenemos algo en común. Pues sí, pues ponlo para mí. Yo le puedo decir, mami, tú eres mi mamá, tú eres mi madre. Y ella me puede decir, pues claro, Edgardo. Yo en ese momento, yo puedo confiar en ella porque ella me lo dijo. Yo puedo decir, pues yo confío en mami porque ella es mami. Y ella me dijo que ella es mi mamá, pues es mi mamá. Pero tú me puedes decir, pues eso es como una fe ciega. O sea, una fe que no tiene ninguna razón. Solo se la estás llevando, solo la estás creyendo por su palabra. Pero a lo mejor tu mamá es una mentirosa. A lo mejor tu mamá es una mala persona y ella te está mintiendo toda tu vida, te ha mentido. Pero yo le puedo responder a esa persona, no, yo no tengo confianza en su palabra solo porque me dio su palabra. Yo tengo confianza en su palabra porque también su palabra ha sido apoyada por su carácter. Porque en mis 31 años, yo he visto que mi mamá no me ha mentido. Yo he visto que mi mamá no quiere dar falsos testimonios. Que su carácter apoya a su palabra. Sería algo diferente que ponle que yo te diga que yo no soy un pillo. ¿Saben qué es un pillo? Okay. Yo no soy un pillo. Pero después que ustedes me vean que le robé un dinero a alguien, mi carácter apoyó mis palabras. No se llevaban. Pero ponle que yo pueda tener confianza en la palabra de mi mamá por su carácter. Ok, pero tú puedes decir, ok, Galo, pero cuando ella te puso a dormir, lo que tú no sabías es que ella tenía un carácter falso. Tú nunca la viste, pero yo sí. Ella se iba, ella era una mentirosa. Tú nunca le viste el carácter verdadero de ella. Ok, pues no la puedo llevar por solo su palabra. Ahora no me la puedo creer o confiar con ella solo por su carácter. ¿Qué más tengo? Y ustedes dijeron el ADN. Puedo comprobar por un examen que por la sangre nosotros llevamos un ADN que es común que pueda confirmar que ella sí es mi mamá y que yo soy su hijo. Y nosotros, creo que todos, si tenemos esas tres cosas, todos saliéramos de este cuarto pensando que, pues si yo tengo la palabra de mi mamá, su carácter que la apoya y una prueba de ADN que nos comprueba que nosotros somos el hijo o hija de nuestra mamá, pues vamos a salir del cuarto diciendo, somos hijos de nuestra mamá. ¿Podemos hacer eso con la palabra de Dios? Sería la pregunta. Y yo creo que sí. Yo creo que podemos tener tres razones en la cual la misma situación que podemos confiar en la palabra de Dios por la palabra que por la palabra que nos da, por su carácter y también por la obra que nos apoya su carácter y su palabra. Y también me imagino que ustedes están diciendo, ¿cuál sería la prueba de ADN? ¿Cuál sería eso lo que va a comprobar tan fuerte que podemos confiar en la palabra? Pues primero, la primera razón, podemos confiar en la palabra de Dios por el carácter de Dios. Hemos entendido que nosotros podemos tener confianza en alguien si su carácter apoya su palabra. ¿Cuál es el carácter o la personalidad de Dios? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Encontramos en Éxodo capítulo 34, versículo 6, y nos dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. ¿Cuáles son unas cualidades de lo que nos dice Éxodo sobre Dios? ¿Cómo lo describe? Misericordioso, verdadero. Misericordioso, verdadero. Esto, vamos a sacarlo de Dios ahora. ¿Esto es una persona buena?
Sí, ok. Salmos, capítulo 145, versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo lo describe? Más o menos igual. Parece que como que la gente en el Antiguo Testamento tenía como un buen pensamiento sobre Dios. Ok, el último. El profeta menor Joel, capítulo 2, versículo 12 hasta el 13. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y con lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Cómo lo describe Joel? Lleno de misericordia, ¿no? Lento para la ira. Hay algunos, dependiendo en qué traducción tienes en Éxodo, dice lleno de amor, abundante de amor. El carácter de Dios que nos dice la Biblia es que Él es un Dios que es misericordioso, lleno de amor, lento para la ira, bondadoso. Su carácter por lo menos nos da una razón para confiar en su palabra. Si Él fuera otro Dios con otro carácter, podemos decir, pues, su carácter no apoya su palabra, pero su carácter sí apoya su palabra. Pero, ok, Edgardo, tú me estás diciendo que voy a confiar en la palabra de Dios por el carácter de Dios, pero solo conocemos el carácter de Dios por la palabra de Dios, como que tenemos algo en círculo aquí, ¿no? Y Jesús se encontró con personas así. Entonces, mira lo que le dice Jesús en su ministerio a alguien que creo que tenía esa misma pregunta. Jesús le dice en capítulo 14 en el Evangelio de Juan, en versículo 11, dice, creed que yo soy creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. ¿Cuál es la otra razón en la cual Jesús le dice que puedes creer en mí? Por sus obras. Jesús le dice, si tú no me crees en mis palabras, puedes creer en mis obras, en lo que yo he hecho. So, vamos a ver cuáles son algunas promesas que la palabra de Dios hace, que si no se cumplen, pues hasta yo mismo, yo puedo decir, pues yo no voy a tener confianza en la palabra. Pero si la obra se cumplen en la cual la palabra de Dios promete, pues me da otra razón para confiar en la palabra de Dios. La primera, ¿cuál es? Y digo, la palabra de Dios hace muchas promesas. No puedo estar aquí toda la noche viendo por cada promesa, pero vamos a ver unas cuantas. La primera, la palabra de Dios nos promete sabiduría. Leemos en Salmos 19, versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. ¿Qué es una persona sabia? ¿Qué es el ser sabio? Aplica correctamente el conocimiento que tiene. Sí, me gustó esa definición. Porque alguien puede ser bien inteligente, que tiene toda la información correcta, pero no la aplica en la forma de debe ser aplicada, ¿no? Ponle, esto por ejemplo, ¿no? Que yo sé que si yo me tiro de, I don't know,
me tiro de un building, de un edificio, De la pirámide. sí, que me voy a romper, ¿cómo se dice? De la pirámide. Sí, me tiro de ahí, que me voy a morir. Tengo toda la información, ¿no? Pero, ¿y si me tiro y me muero? ¿Era sabio? No. Pero yo tenía toda la información. Yo sabía que me iba a morir. Pero eso no es sabiduría. Porque la sabiduría es vivir a través de la verdad. El sabio sabe la verdad y la aplica. El inteligente tiene la verdad y la puede aplicar. Él puede también ser sabio. Pero el sabio tiene la información y la verdad y se aplica. Y la palabra promete que si tú la sigues como la verdad, ella te va a hacer sabia. Ella te va a conformar a ser una persona que va a vivir a través de la verdad. Segundo, la palabra te promete que te va a santificar. Leemos antes de que Jesús muere, él le ora al Padre y esto parte de su oración. Y en Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es la cual nos santifica a nosotros, la cual nos hace y nos conforma a la imagen de Jesús. Nos va pruning, podar de nuestros pecados. Yo hablo, no solo hablo de que, la palabra promete esto y a veces pasa, a veces no. Yo he experimentado esto. Una de las memorias mejores que yo tengo, yo a los 17 años, le dije, mi juventud no era lo mejor, ¿no? A los 17 años, ya antes de eso, yo estaba viviendo en pecado. Y mi esposa, nosotros nos juntamos en la high school, desde los 14, estábamos juntos desde los 14 años. Yo tengo 31 voy para 32. Ya tenemos más años juntos de lo que de la mitad de mi vida. A los 17, nosotros tuvimos a nuestra primera hija. Por eso es que ella tiene 14 y yo tengo 31, ¿no? Pero una de las mejores memorias que yo tengo es que mi hija me vio cuando yo no era un creyente y ella me vio también cuando Jesús me salvó. Y ella tenía como 4 años y estuvimos en la iglesia y ella de la nada, ella estaba al frente de mí y ella se volteó y me dijo, papi, a mí me gusta cuando tenés a Jesús y no sin Jesús. Y yo me quedé, ¿cómo una nena de 4 años va a ver una diferencia? Pero ella sí vio una diferencia. Y en ese momento yo no era perfecto, pero yo sí experimenté que la palabra me había santificado. Me había quitado la ira, el mal humor que yo tenía. Y todavía me lo está quitando, no es que estoy perfecto. Pero por lo menos hasta una nena de 4 años pudo ver la diferencia que la palabra hizo en mí. Si la palabra no está obrando en alguien que por fe la coge y la aplica, y si no está obrando, no está cumpliendo la obra que promete, pues no debemos confiar en ella. Pero si cumple lo que promete, nos da otra razón para confiar en ella. Y yo he visto, y como pastor lo he visto en muchos creyentes que aplican la palabra y se someten a la palabra, la santificación que viene a través de la palabra. Eso nos promete que nos da sabiduría, nos promete que nos da santificación. La tercera promesa que nos da es que nos da vida eterna. Leemos otra vez en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 68. Esto es cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, si te quieres ir, vete. Si no me quieres seguir, aléjate. ¿Y cómo le responde Pedro? Le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Antes de ese capítulo, en el capítulo 6, antes de donde lo leímos,
¿Qué es lo que le dijo Jesús que él tenía? En el capítulo 5, en el versículo 24, Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús le prometió que él tenía vida, que él tenía palabras de vida eterna. Y Pedro lo entendió tanto y lo experimentó tanto que en el próximo capítulo, cuando Jesús le dice, Pedro, si tú no me quieres seguir, te puedes ir. Yo no te estoy aguantando aquí. ¿Y cómo es que Pedro le responde? ¿A dónde iré? ¿En qué otro sitio yo voy a conseguir palabras de vida eterna? Tú eres el único que la tiene. La palabra nos promete vida eterna. Ahora tenemos que entender que en esta vida eterna, sí, claro, estamos hablando del futuro que viene. Pero también Jesús nos promete que Él vino para darnos vida y vida en abundancia en este momento. Podemos entender esta vida eterna también conectamente con el ser salvo. Que vamos, Pablo habla en Colonicenses, en el capítulo 1, el versículo 13, de que fuimos transferidos de un dominio de oscuridad al dominio del Hijo. También lo dice Pedro. Esa vida eterna viene porque nosotros como pecadores que no estamos creyendo en Jesús antes de nuestra salvación por fe y por su gracia, éramos esclavos a nuestros pecados y Él nos libra. Él nos da vida. No solo en la vida que va a venir por la eternidad, sí, Él nos promete eso, pero Él también nos promete que Él nos va a librar aquí, en este momento, de nuestros pecados para que viviremos libre para hacer la obra que Él nos da. Podemos confiar en el carácter de Dios, podemos confiar en la obra de Dios, y la tercera razón en la cual podemos confiar en la palabra de Dios es porque podemos confiar en el Hijo de Dios. Como cristiano, la persona central de nuestra fe es Cristo, ¿no? Pues debemos preguntar ¿cómo Cristo pensó de la palabra de Dios? Él lo tomó como si fuera, no sé si aquí se lee Harry Potter, no sé si fuera como un libro de Harry Potter o si fuera un libro de, no sé, cuál es un novel aquí de, un libro famoso aquí en España, no sé. Don Quijote, ajá. Jesús vio la palabra de Dios como si fuera Don Quijote, o Él la vio como la palabra de Dios que tiene toda autoridad. Porque dependiendo cómo Jesús la ve, podemos tomar confianza en ella. Mira cómo Jesús la ve. Él la ve. Le voy a dar dos citas. Okay. Leemos en Lucas capítulo 24, versículo 26 y hasta el 27. Después de haber resucitado Jesús, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cómo Jesús veía el Antiguo Testamento? ¿Cómo las qué? La autoridad. La palabra que se usa, Él les declaraba en todas las escrituras. Esa palabra escritura era una palabra que solo se le daba a la palabra de Dios porque tenía la autoridad. Nada se llamaba las escrituras, sino era la palabra de Dios, en la cual para Jesús era el Antiguo Testamento. Y otra vez en ese mismo capítulo, en Lucas 24, en el versículo 44 y 45 se lee: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí
en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, disculpa. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cómo veía Dios, Jesús, la palabra de Dios? ¿Cómo la qué? Las escrituras. Jesús mismo veía el Antiguo Testamento como las palabras de Dios que tenían autoridad, como las escrituras. Por lo menos ya tenemos 66% de nuestra Biblia que estamos bien con Jesús. Porque eso, el 66% es el Antiguo Testamento. El otro, lo que le queda, el Antiguo. Aquí terminamos. ¿Cómo Jesús pensaba del Antiguo Testamento? Y tú te puedes preguntar, ¿pero cómo? Si el Antiguo Testamento fue escrito después de que Jesús resucita y después asciende hacia el cielo. Pero ya Jesús le había dado unas cuantas claves de lo que iba a ocurrir cuando Él iba a ascender. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 25 y 26, se lee: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos que Jesús promete que el Padre va a mandar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a recordar todas las palabras que Jesús le había dicho. Pero Jesús tiene más. Claro, Jesús le enseñó en su ministerio, pero Jesús tiene más. Leemos en el capítulo 16 en el Evangelio de Juan, empezando en el versículo 12, que Jesús dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la puedes sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús le promete el Espíritu Santo en el capítulo 14. ¿Y qué es lo que va a traer el Espíritu Santo? Más enseñanza, las palabras de Jesús mismo. Él le dice: aún tengo muchas cosas más. ¿Y cómo vienen esas muchas cosas más? A través del Espíritu Santo que el Padre manda. El Espíritu Santo da lo que Él escucha de Jesús y se lo da a saber a los apóstoles. Y eso es lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Las mismas palabras de Jesús que vienen a través de la inspiridad del Espíritu Santo. Las razones son simples. Yo le puedo dar más razones de por qué podemos confiar en la palabra de Dios. Pero para mí, podemos confiar, podemos tener una gran fundación de por qué podemos confiar, porque podemos entender el carácter de Dios. Las palabras que Él nos da se apoyan por su carácter. Él está lleno de misericordia, lleno de amor, lento para la ira. También podemos tener una confianza, podemos confiar por su obra, por lo que Él hace, por lo que Él cumple, lo que Él dijo que iba a hacer. Y último, podemos confiar porque el mismo Jesús confió en la palabra de Dios. Lo voy a dejar ahí. Yo sé que va a haber tiempo para unas cuantas preguntas. Solo dejo ahí y no sé si hay más preguntas o si hay preguntas. No hay más. You can't question. Bueno, yo tengo una pregunta para empezar. ¿Qué haces con las personas que dicen, pues, puedo ver el carácter de Dios? Que estás diciendo que es un carácter bueno, ¿no? Pero hay otras partes de la Biblia que hablan de las cosas que, bajo nuestra opinión o en nuestra opinión, han sido cosas malas, que eso Dios también.
¿Qué haces con una persona que viene a con esa mentalidad? Sí, lo que debemos de entender es que qué es lo que drive, Que nos conduce. sí, pero qué es lo que impulsa, qué es lo que impulsa a Dios. ¿De dónde? Ok, lo acabamos de leer, ¿no? Él es lento a la ira. ¿Él llegará a la ira? Sí, es que él es lento. Él no dice que le falta la ira, es que él es lento a la ira. Y para él, lo que lo impulsa es el amor, el ser santo. Y cuando él llega a la ira, no es porque él llegó a la ira como nosotros como padres, que le decimos a nuestros niños, para, 2 o 3 veces y después, ¿no? No, vemos que él es tan lento, lo vemos con su pueblo, desde empezando con Adán, que él disciplina. Lo que pasa es que a veces nosotros lo que vemos es no lo que le impulsa a Dios con su amor y su santidad, pero lo que lo concluye. Somos como niños que nos falta sabiduría, que nos falta entender a nuestros padres. Todos somos aquí, que los padres nos han disciplinado o nos han dicho algo y nosotros es que no nos aman, no nos quieren dar el pendiente porque no me ama. O no me quiere dar el carro, no me quiere dar el whatever. Porque es que no vemos lo que impulsa a nuestros padres. Pero sí, cuando crecemos y vemos, no, yo entiendo. Y lo que falta es que tenemos que entender más al carácter de Dios que sus acciones. Porque si entendemos a Dios solo por sus acciones, no vamos a entender de dónde vienen esas acciones. Y eso es lo que nos falta muchas veces. Alguien puede decir que yo soy un mal padre porque yo no le doy acceso a todos los apps a mi hija. Pero es que ellos no ven el por qué no le doy todos los accesos a todos los apps en el teléfono de ella. Porque yo la amo. Y no todo lo que hay en el mundo ella debe ver y debe tener. Pero si entendieran de dónde vienen las acciones por el carácter, pueden ver mejor. Y eso es una parte de lo que falta a los creyentes. Y sobre todo, no lo dije aquí, pero, porque estamos aquí en un estudio en la iglesia, pero viene todo de fe. Todo lo que nosotros entendemos, hasta el que no cree en Dios, lo tiene en fe. ¿Cuántos les gustó la ilustración del ADN que va a comprobar que nosotros somos hijos? ¿Quién alza en su mano si usted está seguro que una prueba de ADN puede comprobar que tú eres un hijo o una hija de tu madre? Todos no. Pero yo puedo cuestionar esa prueba. ¿Alguien tomaron la prueba correcta? ¿Y lo hicieron bien? Siempre podemos tener preguntas después de preguntas, pero vamos a tener que tener confianza en algo. Puedo cuestionar la ciencia. ¿Por qué puedo confiar en la ciencia del ADN? ¿Cómo? Y después de que me dé esa razón, le puedo cuestionar esa razón. Vamos a tener que empezar con una fe en algo. Y mi fe a ser un cristiano, que Jesús me ha cambiado, empieza en la cual, porque yo tengo una relación, de ahí puedo empezar. El que no tiene la relación, eso es lo que nos falta. Y por eso es que predicamos el evangelio. Porque le estamos tratando de dar esa relación. Y de esa relación, vamos de la palabra, a la obra, a otras cosas que nos pueda dar la confianza. No sé si hay otras preguntas o no. ¿Cómo podemos saber seguro que la palabra que tenemos es hecha por Dios y no por hombres? Vamos a mencionar como 2 horas más, pero no. Estoy tratando de coger tanta información y hacerla así. Una buena razón de la que podemos confiar que
Ok, vamos a empezar así. Primero hay que tener definiciones. Tenemos que entender que la palabra sí fue físicamente escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. So, había una agencia del Espíritu que usó a los hombres. Ahora la pregunta es si el Espíritu Santo hizo su obra. Si el Espíritu Santo cumplió en traer lo que escuchó de Jesús y se lo dio a los apóstoles en una manera que podamos tener confianza. Y ahí, le estoy dando de ahí podemos ver que la palabra de los humanos falla. Y falla en vez. Pero la palabra de Dios no falla. So, si es la palabra de Dios, podemos ir a lo que acabo de hablar. Que podemos comprobar, ok, Dios, si es tu palabra, pues tú me has dado estas promesas. Si las promesas se cumplen, puedo confiar en la que es tu palabra, que fue inspirada por Dios, el Espíritu Santo, y escrita por hombre. Si fuera solo de hombre, va a fallar. Eso, hay más respuestas, pero eso sería una respuesta. Bueno, mira, se ha dicho que al final es un tema de fe, que tenemos que conocer la palabra, pero para pasar del conocimiento escrito, el conocimiento de la lectura, a la relación, ¿cuál es la actitud que debe tener el creyente delante del Señor? Sí, ese fue el último punto que no dije, pero si uno toma que las escrituras son la palabra de Dios, yo creo que hay que, como creyente, tener dos posturas o disposición porque creemos que por fe que es la palabra de Dios. Primero, tenemos que tener la postura que como Dios es verdadero, que la palabra de Dios tiene toda la verdad. Y digo, tiene toda la verdad para nuestra vida y salvación. La Biblia no tiene toda la verdad para hacer una paella. Le falta eso. Pero sí tiene toda la verdad para vida y salvación. So, tenemos nuestra postura debe de ser en una que confía que es tengo la palabra aquí, infalible, que no falla, porque es la verdad. Segundo, que es suficiente. Y cuando digo que es suficiente, otra vez digo que es suficiente para vida y salvación. La palabra de Dios no es suficiente como un texto de matemáticas. No te va a enseñar qué es the square root of 100. Como, La raíz cuadrada de 5. ajá. Pero sí tiene todo lo suficiente para darte vida eterna. So, como cristianos debemos entender de cuando la leemos, estamos leyendo la verdad de Dios, lo que es suficiente para mi vida y para salvación de otros, y la debemos leer como nuestra autoridad. Si tenemos fe que es la palabra de Dios nos guía, nos manda a someter a su forma de ser. Como dije, nosotros somos unos doctores de medicina, no un patólogo que estamos leyendo algo muerto, pero leyendo la palabra de Dios que es viva. Y si es autoridad sobre mí, yo le tengo que pedir a Dios a través del Espíritu Santo que me conforma a lo que le pide la palabra. Y lo último es que es necesario, que yo no puedo vivir, ¿se acuerdan de Deuteronomio 8? Yo no puedo vivir sin ella. Nosotros comemos porque nos gusta comer, pero porque también tenemos que comer, porque es necesario comer. El que cree que la Escritura es la palabra de Dios, la ve como algo necesario en su vida. Como Dios dice en Deuteronomio 8. A través de su palabra, Él nos sostiene. El que no, en verdadera vez, el que no la ve como la palabra de Dios, no la va a ver como algo necesario y nunca la va a leer.
Pero si tú la ves como la palabra de Dios, tú lo ves como algo necesario que tienes que leer, que tienes que comer, porque no va a estar, no vas a tener ninguna otro, algo que te alimente afuera de la palabra de Dios. So, lo cuatro sería que es la verdad, que es suficiente, que es la autoridad y que es necesaria. Esa sería la postura de un cristiano para la palabra de Dios. No sé si eso da una respuesta. Bueno, yo no sé si había más preguntas o no, pero vamos a estar aquí un poco más de tiempo. Edgardo creo que está disponible o dispuesto a contestar a otras preguntas si tienes otra pregunta. Si quieres hablar con Tomás o también con su mujer Kelly, que está ahí detrás en la última fila, pues puedes coger un traductor, Gedeón, Elizabeth también puede traducir. Hay otros aquí, Maggie, Alfonso y yo, podemos apoyaros en recibir las contestaciones, no sé si es la palabra correcta, de las preguntas que nos has preguntado. Y también, no sé, si todos van a quedar para comer, creo que sí, porque habéis traído comida, ¿no? Tenemos las mesas puestas y estamos preparando la comida fuera. Solamente tenemos que llevar sillas para sentarnos ahí, si quieres sentar. Si no quieres sentar, pues puedes ponerte de pie hablando. Tenemos un picoteo más bien. Hay otras cosas que necesitas un tenedor, como ensalada, cosas así, pero creo que tenemos suficiente comida para todos y vamos a disfrutar al tope con todo lo que tenemos. Muchísimas gracias, Tomás, por esa enseñanza sobre la adoración y la alabanza. Edgardo, sobre las razones por las cuales debemos confiar en la palabra de Dios. Realmente podemos estar aquí horas y horas y horas hablando de esos dos temas y no llegar a un fin, porque realmente son temas muy, muy profundos, ¿vale? Entonces, si tienes más preguntas, pues espero que vas a acercarte a esas personas para hacer más preguntas. Pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre lo que vamos a tomar ahora y podemos empezar directamente, hombres, si podemos dejar a los niños y también a las mujeres servirse primeramente y luego los hombres y también los jóvenes que son jovencitos, ¿no? Tenemos algunos jovencitos grandes, pero esperarse que las mujeres pueden coger su plato de alimentos. Pues Alfonso, ¿quieres venir al frente para orar? Claro. Bueno, gracias a Dios que tuvimos este tiempo para conocerlos más y conocer a ti más. Y te doy bastante gracias a esta iglesia que tengo aquí en Dos Hermanas que han abierto las puertas para nosotros para podamos aprender tu palabra y en paz. Y aquí estamos todos tranquilos. Y bueno, te pido que seguimos guiando nosotros en esta noche y para toda la vida. En el nombre de Jesús. Amén.